Bien, en la clase del día de hoy vamos a hablar sobre el tema relacionado con los impactos atmosféricos. Entonces, nosotros vamos a hacer una actividad y nos imaginamos que estamos en la playa y viene una nube gris llena de polvo y basura hacia nosotros, acompañada de un fuerte viento. ¿Qué deberíamos hacer para escapar de ella? Si tenemos solamente dos vías, dos alternativas, un camino lleno de muchas dificultades, de difícil acceso, como podemos observar la imagen de acá, y también tenemos un bosque que está consumiéndose por el fuego. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Te invito a que pienses y razones qué debo hacer para salir, ¿no es cierto?, de esta situación. En cuanto se refiere a la clase del día de hoy, nos hemos planteado los siguientes objetivos. Primero, el objetivo general es conocer los factores y consecuencias que se dan en el medio ambiente por efecto de la explotación de los recursos naturales. Y tenemos dos objetivos específicos, que es explicar los agentes causantes de los impactos atmosféricos, así como conocer cómo mitigar los impactos atmosféricos. Recordemos que los impactos ambientales son causados por el hombre, que debido a sus diferentes actividades ha causado alteraciones de los ecosistemas y como consecuencia un desequilibrio en la naturaleza. Entonces yo te invito a observar el siguiente video relacionado con los impactos ambientales. La Tierra es el lugar donde vivimos. Y si queremos cuidar nuestro único hogar, es importantísimo no contaminarlo ni hacerle daño. ¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Porque es el lugar donde vivimos, y si lo dañamos, nos estamos dañando a nosotros. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo de cómo se daña al ambiente? Si yo echara estos papeles que ya no uso a la calle. Exacto, y ese papel tan inofensivo pasa a ser algo preocupante, un contaminante más. ¿Qué es un contaminante? Un contaminante puede ser cualquier factor químico, físico o biológico que en determinado ambiente nos haga mal. Pueden provocar un deterioro en la salud de la población o dañar la vida animal o vegetal. ¿Qué son los factores químicos, físicos y biológicos? Cuando uno piensa en contaminación relacionada con factores químicos, enseguida nos viene a la cabeza una chimenea industrial emitiendo humo a la atmósfera. O un río con aguas contaminadas y peces muertos en la orilla. Muy bien. En los dos casos, la contaminación es producto de que se vuelcan sustancias químicas al medio ambiente. Entre los factores físicos que contaminan encontramos, por ejemplo, la temperatura. ¿La temperatura contamina? Si es mayor que lo normal para un ambiente, sí. Les doy un ejemplo. Existen industrias que necesitan agua para mantener frescos los productos o las máquinas que ellas utilizan. Estas industrias en general se ubican en las márgenes de los ríos para que sus aguas o parte de ella pase por su interior. ¿Y qué ocurre si una sustancia fría se pone en contacto con otra más caliente? La más fría se calienta. Correcto, por lo tanto, el agua que salga de la industria va a estar varios grados por encima de lo normal. Termina elevando la temperatura del lugar y haciendo un ambiente para el que sus animales y vegetales no están adaptados a vivir y muchas veces terminan muriendo. La contaminación biológica se produce por la introducción de microorganismos dañinos para la salud o el ambiente. ¿Pero quién arroja microorganismos al ambiente? No es que se viertan directamente microorganismos, sino que se favorece que se reproduzcan. Les doy un ejemplo. Por lo general, las cloacas se desagotan en ríos o mares, pero antes que el contenido de estas cloacas llegue al agua, se debe hacer un tratamiento especial para no arrojar materia orgánica que sale de nuestros baños, nuestras cocinas y de las alcantarillas de las calles. Un tratamiento mediante el cual estos residuos se eliminan. De otra manera, toda esa inmensa cantidad de bacterias, virus y hongos crecería mucho, provocando varios cambios muy dañinos en el ambiente y nuestra salud.
Bien, entonces nos planteamos, ¿qué observamos en el video? Bueno, yo por el momento les podría decir que en el video es una síntesis de los agentes causantes de la contaminación ambiental y que podemos observar que tenemos los agentes causantes biológicos, químicos, físicos, que van a alterar el equilibrio de la naturaleza. Entonces, les invito también a ustedes a que resuelvan las siguientes interrogantes. Dice, ¿qué es un impacto ambiental? ¿Qué son los impactos atmosféricos? ¿Por qué los impactos atmosféricos contaminan el aire? ¿Qué consecuencias causan los impactos atmosféricos en la naturaleza? ¿Qué son los impactos atmosféricos? La contaminación atmosférica es la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar un daño, un riesgo a las personas, a las plantas, a los animales, todos aquellos que conviven, ¿no es cierto?, dentro de un ambiente determinado porque está alterando el ecosistema. ¿Qué partes de la naturaleza contaminan básicamente los impactos atmosféricos? Contaminan básicamente el aire, ¿no? Y ustedes saben que nosotros debemos respirar un aire puro, sin contaminantes, para cuidar nuestra salud y para cuidar cada uno de los ecosistemas. Aquí tenemos un ejemplo de contaminante del aire, por ejemplo, una fábrica que está emitiendo monóxido de carbono. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación del aire? Cuando el aire está contaminado, este va a aumentar la temperatura del ambiente. Al aumentar la temperatura del ambiente, se va a alterar un hábitat determinado o un ecosistema determinado. Pero la pregunta es, ¿por qué aumenta la temperatura del ambiente? Porque la capa de ozono, que es la capa que protege la entrada de los rayos ultravioletas hacia la superficie terrestre, empieza a adelgazarse. Entonces, como consecuencia de esto, aumenta la temperatura en nuestro planeta Tierra y como consecuencia vamos a tener una alteración del clima, por lo que se produce el calentamiento global por el efecto invernadero. ¿Cuáles son las consecuencias de los impactos atmosféricos? La acumulación de gases en la atmósfera, provocada por la acumulación de fisuras, ¿no es cierto?, que se produce en nuestra capa de ozono y que lógicamente es un impacto negativo para nuestro planeta Tierra y produce el calentamiento global, como habíamos manifestado en la lámina anterior. ¿Qué elementos provocan la contaminación atmosférica? Existen muchos elementos que lo provocan, pero aquí vamos a nombrar unos pocos, por ejemplo, los pesticidas en las actividades agrícolas. Sabemos, ¿no es cierto?, que nuestros agricultores utilizan una serie de insumos para poder mantener cada uno de sus cultivos, pero estos insumos están llenos de productos químicos que dejan sus partículas en el aire contaminando la atmósfera. Tenemos una industrialización excesiva. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, la quema de los combustibles. También podríamos hablar nosotros del proceso de la deforestación. También, ¿qué sucede, por ejemplo, en el proceso de la deforestación? Como nosotros sabemos, los vegetales son los que realizan a diario el proceso de la fotosíntesis y siempre están eliminando oxígeno, un oxígeno puro y absorbiendo el dióxido de carbono. Entonces, si nosotros vamos eliminando poco a poco los árboles, nuestro planeta no va a poder procesar un oxígeno puro, sino ya un oxígeno eh, lleno de partículas contaminantes. Las consecuencias de la contaminación son varias, pero aquí vamos a hablar, por ejemplo, qué causa en nuestra salud la contaminación. Por ejemplo, podemos sufrir afecciones en las vías respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades dermatológicas como consecuencia de la contaminación atmosférica. No digamos en nuestro ambiente, en nuestros ecosistemas, en nuestros hábitats, va a causar un cambio climático como consecuencia del efecto invernadero.
va a producirse un adelgazamiento de la capa de ozono, vamos a encontrar nosotros la presencia de la lluvia ácida, entre otros elementos. Para evitar, ¿qué debemos nosotros realizar o tratar de aplicar? Disminuir al máximo el uso del automóvil. Lo mismo de las motocicletas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los automóviles también emiten el monóxido de carbono, que son contaminantes de la atmósfera. Entonces tenemos nosotros que tratar más bien de usar el transporte público, ponernos de acuerdo con los familiares que viven en el mismo lugar para tratar de usar un solo vehículo para poder movilizarnos, eh, elegir productos que tengan menor contenido de compuestos orgánicos volátiles y reducir las fugas de gas. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunos ejemplos, como yo les decía, el uso de bicicleta, caminar, hacer deporte, utilizar un solo medio de transporte. Entonces, ¿cómo le resumiríamos nosotros esta pequeña clase? Lo vamos a decir, ¿no es cierto?, que los contaminantes de la atmósfera son muchos. ¿Cuáles las consecuencias? Es la disminución de la capa de ozono y por ende el calentamiento global o como consecuencia del efecto invernadero. Vamos a realizar una pequeña evaluación relacionada con el tema y lo hacemos mediante la plataforma Google Books. Vamos a compartir entonces la siguiente, cómo está planteada este cuestionario. Decimos lección de ciencias naturales. En la lección de ciencias naturales tenemos, ¿no es cierto?, qué son los impactos atmosféricos, que la contaminación del aire es causado por, la contaminación del calentamiento global se produce por, y nosotros tenemos algunas alternativas para poder contestar. Bien, entonces vamos a hacer una actividad. Nosotros vamos a observar el siguiente video. Aquí tenemos la dirección del video que usted tiene que abrir, que usted tiene que observar relacionado con los impactos ambientales. Y vamos a realizar una infografía en Canva. Lo vamos a subir a Drive y este enlace lo vamos a enviar a la plataforma Microsoft Teams al siguiente correo para su respectiva calificación. Espero les haya gustado esta intervención. Gracias.